El servicio militar obligatorio fue la instrucción militar obligatoria que debían cumplir los jóvenes de entre 18 y 21 años de edad en la Argentina, donde estuvo activo desde el año 1905 hasta 1994. Se la denominaba popularmente colimba. En 1901, el Ministerio de Guerra, Teniente General Pablo Riccheri, presentó el proyecto según el cual se reclutaba a los varones argentinos de 20 años en las Fuerzas Armadas para cumplir servicio durante 2 años. Sus objetivos eran difundir la idea de ciudadanía y de igualdad ante la ley y alfabetizar e integrar a los hijos de inmigrantes, además de aumentar el patriotismo en varones provenientes de diversas clases sociales y rincones del país. La ley número 4031 fue aprobada por la Cámara de Senadores el 11 de diciembre de 1901, tras medio año de varias discusiones. Originalmente consistía en prestar servicio en actividades diarias propias de cada rama, sea la Armada, la Fuerza Aérea o el Ejército, donde eran entrenados militarmente. La palabra colimba, según otra aceptación, deriva de las primeras sílabas de las palabras corra, limpie y barra, que unidas configuran colimba, en alusión a que eran las principales ocupaciones de los soldados: correr, limpiar y barrer. Los colimbas fueron empleados como fuerza de acción en los 6 golpes de estado que experimentó el país. Además, cumplieron tareas durante dichos gobiernos de facto, teniendo una participación activa dentro del terrorismo de Estado. En la década de 1970 se empezó a implementar un sorteo numérico por bolillas, el cual se usaba para asignar en una de las 3 fuerzas a los varones mayores de 18 años que debían ser conscriptos de acuerdo con los últimos 3 números de su documento de identidad. Los ciudadanos de la clase 1934, que deberán prestar servicio militar obligatorio en 1955, son sorteados durante un acto que preside el Comandante General del Interior y al que asisten altos jefes de nuestras Fuerzas Armadas y numeroso público. Después de la verificación de los tableros, las bolillas se vuelcan en el gran receptáculo de vidrio que reserva la incógnita de destinos a las filas de tierra, mar o aire. Los ciudadanos toman su número de orden con las 3 últimas cifras de la matrícula individual. Donde interviene el azar es en la extracción de los números contenidos en el bolillero de vidrio desde el 0 al 999. Las anotaciones se hacen a la vista, a medida que se van anunciando y luego se registran en planillas definitivas. El sistema permite realizar aceleradamente esta operación de real trascendencia para los futuros conscriptos. Y bueno, yo ahí tenía 20 años, fui a la colimba. El sorteo fue, es decir, nosotros tuvimos que ir a Buenos Aires, al regimiento de patricios, y ahí te sorteaban, te daban el número. Yo tenía el 429. Fuimos allá a Palermo, el regimiento de patricios, y ahí lo hicieron, lo pusieron a todo con la cuestión de el número de sorteo. Como yo tenía el 429, bueno, me pusieron en un lugar para hacer la revisación médica. Y bueno, de ahí salías apto o no para hacer el servicio militar, y yo salí apto. Y un día en el comando nos llevaron al destino que vendría a ser Campo de Mayo. Y estuve, en el Campo de Mayo estuve 12 meses y creo que 6 meses en Azul, porque fuimos el traslado del regimiento Azul. Yo estaba en caballería y había que trasladarlo a caballería en Azul. Claro. Acá en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, entonces tuve que estar unos meses más, creo que 4 meses más, 5 meses más estuve allá. En total se me hicieron como 18 meses. Yo salí en la última baja. Por ejemplo, allá en Campo de Mayo se levantaban temprano y bueno, tomabas el desayuno y después tenías tu actividad, qué sé yo. A mí me había tocado en la parte de el pañol de ropa, donde le dan la ropa a los soldados. Y bueno, y ese era el trabajo que hacía yo. Y después teníamos
otro momento para hacer orden cerrado, ¿viste? Te enseñaban a manejar el armamento, íbamos al ¿cómo se llama esto? Vivac, no, polígono, al polígono. Pero ni bien llegamos nosotros tuvimos que estar en un lugar que le llaman vivac, que son todas carpas. Entonces ahí estuvimos casi 5 o 6 meses sin que nadie supiera dónde estábamos. En casa no sabía nadie. Entonces después empezábamos a escribir cartas, porque en ese momento se escribían cartas. Y ellos la mandaban, vos le decías, bueno, yo vivo en calle Bocinga, en Ensenada. Entonces agarraban y la mandaban para allá, para que la gente se enterara dónde estábamos nosotros. Porque había muchos que llegaban a Campo de Mayo, otros iban a otros lugares, hasta los mandaban para el lado de Zapala, para el sur. Así que uno no sabía. Y después, bueno, me quedé ahí hasta que fuimos a Azul, hicimos el cambio de regimiento, ¿viste? El traslado de regimiento. Y de Azul, bueno, hacíamos la misma actividad, ¿viste? Que estábamos ahí. Yo estaba en la sala de armas. El trabajo mío era entregar las armas, ¿viste? A los que salían de guardia, todas esas cosas, que mucho no me gustó. Era un trabajo medio feo. A mí la pistola y el fusil no me gustaba, ¿viste? Yo era apuntador de cañón de 20 milímetros. Qué sé yo ahí la pasé bien porque después me puse a trabajar ahí en el pañol de ropa y bueno, el trabajo mío era clasificar la ropa, todo eso, ¿viste? Y entregarle a los soldados y no salía a hacer tanto orden cerrado, ¿viste? Orden cerrado vendría a ser así como simulacro de combate, ¿viste? Que a veces salíamos de noche, nos llevaban en los jeeps, ¿viste? A hacer el simulacro de combate y a la noche andábamos por todos lados y adentro de Campo de Mayo. Es el trabajo la actividad de un soldado, ¿viste? La colimba tiene su algo bueno, ¿viste? Algo bueno, y hay otros que dicen, para que perdí un año y medio al Divino Botón. Pero vos lo estás haciendo, ¿viste? No te digo con gusto porque se tienen ahí, ¿viste? Al salto rana, ¿viste? Tuve, ¿cómo te puedo decir? Algunas enseñanzas, estando ahí adentro, sabiendo a comportarme bien y ser una buena persona. Para mí es bueno que haga el servicio militar, ¿viste? Es mi opinión. Entonces, hay otra gente que no le gusta que haga el servicio militar. Yo, si hubiese estado en el momento de que hoy hacían el servicio militar, me hubiese gustado que mi hijo hiciera el servicio militar. Así que bueno, sí, yo lo hice el servicio militar. Generaciones de adolescentes aguardaban con ansiedad cada año el día del sorteo. Solían juntarse a escuchar la transmisión radial en vivo y al que se salvaba por número bajo le cortaban el pelo ahí mismo. Luego salían a comprar la edición vespertina de Crónica para corroborar los números en su tapa. Varios factores contribuyeron a terminarla, como su aplicación ineficiente y el costoso mantenimiento. Pero lo que finalmente aceleró la decisión fue un horrendo crimen ocurrido en el regimiento de Zapala. Omar Carrasco era un joven tímido y de contextura débil de Cutralcó, provincia de Neuquén. Asignado al grupo de artillería 161, se incorporó el 3 de marzo de 1994. 3 días después, se reportó su ausencia y fue considerado desertor. Sus padres desconfiaron de la versión oficial y lo denunciaron públicamente. Un mes más tarde, el cuerpo sin vida de Omar sería hallado en los fondos del cuartel. Tras una investigación plagada de irregularidades y pistas falsas, fueron condenados por el hecho el subteniente Ignacio Canevaro y 2 conscriptos. Pero quedó claro que no habrían podido actuar sin la connivencia de sus superiores. 5 meses después del asesinato de Omar Carrasco, el presidente Carlos Saúl Menem firmaba el decreto 1537,
quedaba por finalizado el servicio militar obligatorio.